tan sols un fragment dels diaris, de la segona entrega dels diaris, i encara que la part que he triat Aina ja ha fet referència a ell, que apareix, i és un dia que també n'hi ha un 19 de març, suposo que de 2006, suposo que vindria a veure la mascletà, perquè no era fallero, però el mascletà era el que li agradava. Això no li ha paregut molt, però bé. Bueno, sí. Desde las ventanas del piso de mi sobrina contemplo el paisaje que separa la ciudad de Denia del alto muro de piedra del Mombó. Donde digo separa debería decir une, porque ya no queda ni un solo huerto. Todo lo más, algún solar yermo que espera ser edificado. El resto del territorio ha sido convertido en adosados, chalets, edificios de varias plantas o jardín doméstico. Abundan las uvas y los bloques en construcción. En el solar que queda en primer plano, junto a las vías del tren, viejos muros surgidos de las excavaciones arqueológicas forman curiosos dibujos, líneas paralelas, cuadrados, un círculo inscrito en un cuadrado, de la circunferencia parte un muro que se une formando un ángulo recto en la mitad del lado norte del cuadrilátero. Hacia el oeste corren en paralelo 2 o 3 muros construidos con piedras más voluminosas, antiguas escolleras, restos de la torre de alguna vieja fortificación, elementos constructivos de un puerto árabe que se construyó sobre elementos romanos. Los arqueólogos dibujan este patrimonio, documentan la antigua ciudad, que por los elementos que aparecen fuera del casco urbano debió de ser bastante más grande que la del siglo XX, y luego los albañiles los cubren con hormigón. Unas decenas de metros al este de estos hallazgos se encontró un gran poblado, creo que almohades, casas, almazaras, talleres, pozos, todo por cubierto. Al sur, una explanada de tierra señala el lugar en el que acaban de cubrir otro conjunto de ruinas. El subsuelo de la ciudad está ocupado por varios estratos de vestigios, calzadas romanas, restos visigóticos, no se salvaron a pesar de haber sido hallados en el centro de una plaza hoy peatonal. Alfares, baños, fondas y zocos árabes, hornos de cerámica, necrópolis, murales de diferentes épocas, todo sumergido en hormigón y asfalto. Se dibuja y se documenta antes de ser enterrado de nuevo, justifica un arqueólogo amigo mío. Lo convierten en concepto en poco más que nada, líneas y palabras con las que luego se redactan esas pomposas historias localistas, regionalistas o nacionalistas, en las que se cantan las glorias del pasado y se destaca la importancia que tuvo la ciudad en las guerras de César con Sertorio, en la fabricación de cerámica vidriada o en el comercio mediterráneo del aceite y el vino. Valencia, la Comunidad Valenciana como se dice ahora, es así. Aquí estuvo, aquí hubo, aquí se levantó. Hace unos años el ayuntamiento de la cercana ciudad de Gandía celebró un acto dedicado a Ausiàs Marc, nuestro gran poeta. Se organizaban excursiones para visitar los lugares en los que vivió quien fuese el señor de Beniarjó, una pedanía cercana, hoy ocupada por fábricas, polígonos industriales, almacenes de naranjas o urbanizaciones. También en eso se parecen los valencianos a los chinos, que te enseñan un hangar y te dicen que ahí se levantó tiempo atrás la masería dedicada a un importante pensador, porque para ellos lo que vale es el concepto, la idea de las cosas y no su materialidad. Los chinos sustituyeron las viejas vigas de las construcciones por otras nuevas labradas exactamente igual que las anteriores. Lo viejo como valor en sí es un concepto que se inventaron los románticos europeos. Existe un libro dedicado a los monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana que ocupa bastantes más páginas que la que ocuparía un catálogo de lo existente. Volviendo a la arqueología de Denia, yo creo que en nuestra Europa del siglo XXI, en la que las ciudades pelean por ser patrimonio de la humanidad y los rebaños de turistas se empujan a las puertas de las iglesias y museos para consumir arte, la conservación de los restos arqueológicos pertenecen a las plusvalías del territorio. Dejarlos a la vista en los sótanos de las edificaciones como adornos de los jardines públicos o de los apartamentos debería aumentar el valor de la finca y lugar, pero aquí ni se les ocurre pensar en eso. Manda una burguesía salvaje, voraz e impaciente, que ha renunciado a imponer cualquier modelo que se defina por elevación.
especuladores que llegan de fuera con la idea de llevarse cuanto antes su ración de tarta, de una burguesía local y lodal que aún no se ha librado del pozo del explotador rústico, despiadado, que trata la tierra como esclava a su servicio, la España de Roca y Benavente mal enterrada, que ahora viaja a bordo de fugaces todoterrenos, codiciosos hijos de campesinos reconvertidos en 3 o 4 decenios, incapaces de devolverle nada a la tierra que aún embarra sus pies. Su altura estética la encuentran en los programas televisivos, en la prensa rosa, en los gritos en el bar, en el campo de fútbol. El estruendo de las tracas y la música empalagosa de los puticlús de carretera es lo que empasta su espíritu. Hablan de grandes vinos, de comidas en restaurantes de alta cocina y se lo echan todo al gañote. Proceden también ellos de un sombrío mundo precristiano, de un universo de dioses terrenales a los que el futuro les parece tan improbable como el más allá. Ni siquiera han capturado en la bolsa del cristianismo conceptos como los de la caridad, la compasión o, hasta si me apuras, la mentira piadosa. Un laicismo despiadado que no cree en Dios ni en más y se caga en la historia y en el porvenir. Yo ya no le veré, no me comeré ni me lo follaré, es el futuro del que me hablas. Saben que tras la carrera precipitada llega el silencio por el que pasean tristes las sombras. Se ríen con razón de ese post-tenebras espero lujo, que sirve de lema a Cervantes en su Quijote. No esperan nada que no les sea entregado cuanto antes. Ni siquiera tienen en la cabeza un proyecto calvinista que se prolongue en los herederos. El esfuerzo, el ahorro, son saturnos, se están comiendo a sus hijos entre 2 rebanadas de cemento. Proceden de las selvas oscuras en las que aún no existe el furgón del mismo, o son cínicos sesentayonchistas que se han liberado de él. Ya digo que de los dioses mejor no hablar. No deja de tener gracia que su enemigo haya acabado siendo un monumento salido del silencio de los desiertos, un monstruo salido del silencio de los desiertos. El Islam, con su difuso monoteísmo de honda raíz precristiana, prefraudiana, preagustiniana, esas formas civilizzadas del desierto, con el ojo por ojo como divisa. La noche previa a la luz que domina en el fondo de los arenales, las sombras que el cristianismo no logró penetrar. En la elaboración de esta teología faltan San Juan, San Pablo, San Agustín, el helenismo. Falta, por supuesto, la palabra de Cristo que salva a la adúltera de las pedradas y pide que se ponga la otra mejilla. ¿Quién va a tragarse a estas alturas esa mierda mesiánica? Esta gente está o antes o después de todo eso, y uno no sabe si son peor los de antes o los de después. Así. Bueno, ahora Marina nos dirá algo. Bueno, buenas tardes. Yo seré breve porque hasta esta mañana no sabía que tenía que hablar, pero bueno, pensaba que solo iba a venir aquí a escuchar. Siendo investigadora en Francia, pues intento estar al tanto de lo que se lleva a cabo aquí, en su tierra, sobre todo pues, por parte de la Fundación, que siempre me trata con mucha generosidad. Y prueba de esta generosidad es que me invitaron a comer a mediodía y pude pedir un excelente postre que mezclaba pues, leche merengada con ron, con mucho ron, y bueno, pensaba que entendía bien el valenciano y me di cuenta de que aquí en Deña una miqueta significa mucho. Entonces, para no desviarme mucho del tema de hoy por culpa de un simple error lingüístico, apunté rápidamente en el teléfono algunas observaciones que solo pretenden dejar constancia, ¿no?, de la presencia de Chirves dentro del hispanismo francés, que también existe, y de mi relación primera con los diarios. Pues investigar es apostar, y yo aposté por Alfonso en 2008, tenía 21 años, y años más tarde por Manuel Vicent, que bueno, pues aunque en Francia ningún catedrático quería saber nada de él, ni ahora, fue cuando mi director de tesis, desesperado, ¿no?, por mi tosudez, por mi empeño en seguir con Manuel Vicent, me dejó en la orilla y a ver si me dedicaba por fin a lo serio. Confieso que al leerlo pensé que
cuánta amargura junta, ¿no? Qué mal trago, y bueno, que ni loca iba yo a estudiar española. Entonces volví a leerla, también las anteriores, descubrí Sobremesa y también La Buena Letra, que ahora en Francia forma parte de la lectura obligatoria para los estudiantes de segundo de bachillerato, lo que me llena de orgullo, la verdad, que no tengo nada que ver con esto. Sobre todo tuve la oportunidad de leer los diarios gracias a la fundación, y descubrí en estas millares de páginas que Childress era un hombre solo, pero no solitario, con una frustración enorme de que el reconocimiento le haya llegado tan tarde. Sigo pensando que hay una injusticia al tachar a Childress de pesimista y al mismo tiempo retratarlo, como decías tú, como uno de los representantes del realismo crítico, y eso lo dejo como pregunta, ¿no? para esta charla. Escribir estas novelas suyas, que son como catedrales, para mí es luchar, es pelear, aunque solo sea con las palabras. Si eso es ser pesimista, pues por favor, seamos todos pesimistas. Bueno, pues con este contexto yo os puedo decir que mi tesis, si os interesa un poco lo que se hace en Francia, pues pretendía estudiar los medios estilísticos por los que gracias a los cuales es algo tan local e íntimo, ¿no? Consigue cualquier lector, pongamos una doctoranda en Francia, se emocione, se indigne y quién sabe, ¿no? Pues actúe para ajustar la realidad a sus ideas. O sea, más allá de un contexto histórico y geográfico, que es lo que une a tres autores, en mi caso a Alfonso Vera, Manuel Vicent y Rafael Childress, con sus lectores. Lo que me propuse fue revelar los vínculos entre los espacios privados e íntimos, públicos, los espacios privados y públicos dentro del discurso íntimo. Se trató pues de hurgar los recovecos de un espacio tan proteico y tentacular que es lo íntimo, y en unas obras que se ilustran además por un desdibujamiento genérico mediante el análisis de los desencadenantes y los medios de transmisión de la memoria, y luego los paisajes de los que tú hablabas, que surgen de los relatos memoriales e íntimos. Me pareció que estas escrituras convergen hacia un espacio común, que son los paraísos perdidos de la infancia, aunque solo sean a veces paraísos mentales. Estos paisajes constituyen lugares de autoproyección, ¿no? del yo, que se extienden hacia ciudades imaginarias como pues, Olva, los Yesares o Silsea de la Marina. Sin embargo, en estos mismos lugares los narradores experimentan la violencia, sea del régimen capitalista, franquista como del régimen capitalista, y en el caso de los relatos, y termino, más autobiográficos de Manuel Vicent, Alfonso Vera, y en el caso de Childress, de los diarios, se despliegan unas estrategias compensatorias, que es la experiencia de la lectura en particular, que les lleva a crear una comunidad de cultura percibida como un territorio moral, y eso lo vamos a hablar, ¿no? Y protector, con el que se identifican. Intertextualidad pues, y metatextualidad chorreando por cada página, y que en el caso de Childress son más que evidentes en sus diarios, y de los que pues, os invito a compartir ahora vuestra lectura con los presentes y sobre todo con el público y los amigos, ¿no? que están aquí. Jo anava a dir alguna cosa per a veure si algú s'anima. Que abans comentàvem, no? O jo els dia a Manol i a Maria José, que llegint els diaris, bueno, a veure, espera, que m'estan ocorrent diverses coses, un moment. Per una part, que llegint els diaris
quina diferència deu haver entre algú que ha conegut personalment a Chilwell i algú que no, com és el meu cas, no? O sigui, aquest Chilwell tan íntim que veiem als diaris, quina recepció pot tindre en la lectura de gent que l'ha conegut i gent que no. Això ho estic dient un poc també per animar-vos, perquè me pareix que gent que no se coneixia Chilwell, jo que sé, igual se vos ocorreria alguna cosa. I d'una altra banda, i un poc arran de lo que he dit Maria José, a mi una de les coses, així també parlo, que m'han fascinat de llegir els diaris és el rebombori que s'ha armat al voltant de la lectura, que no parla sinó de com ell, crec tenia la consciència de la novel·la com a gènere, és a dir, sobretot en les novel·les centrals, no? On ell, la primera persona desapareix d'alguna manera i segueix prou estrictament els preceptes de la teoria de la novel·la, no? De Lukács, de Bakhtin, l'escola de Frankfurt. I quina diferència, o sigui, el narrador està totalment, l'autor està totalment, desaparegut dintre de la narració. Nosaltres llegim les novel·les i no sabem ben bé qui és l'autor, no? En aquesta perspectiva múltiple, en aquest narrador omniscient, parla sobretot de les novel·les centrals, val? I després agafem els diaris i allà el tenim, no? L'autor que havia estat tan amagat dintre de les narracions perquè molt balzaquianament pensava que les novel·les havien de contar la història íntima de les nacions, no? I per a mi això és una de les coses que més m'ha fascinat, i arran de lo que tu has llegit i també de la meva lectura de Crematorio, he pensat en com, això que ens conta ahir, no? En una entrada en un diari, com ho transforma en una novel·la. O sigui, ahir està Crematorio. Què ha fet amb aquesta observació que l'ha transformat i l'ha transportat a la forma novel·lística, no? I tot això pensat. I bueno, no sé, què penseu? Algú més de pensar? Jo que sé, algú que ha fet una lectura, curiositat, que s'ha trobat, que no s'esperava, o com l'estem llegint la gent que no l'hem conegut. Dos coses, una sobre els diaris i una altra sobre l'obra en general de Rafa. Començaré per l'obra en general. Normalment, la gent que coneix l'obra de Rafa Chiles, fonamentalment, no? Exemple en la seva conferència d'avui, no? Hi ha molta gent que s'ha incorporat a la lectura de Rafa, no? En les dues obres seues més conegudes, no? Que és Crematorio i Menorilla, no? Jo sempre, no sé quin número d'edat que fa en què jo parlo de Rafa, no? Però crec que sempre he començat dient el mateix, no? Bé, molt d'acord en que la gent ha llegit Crematorio i Menorilla, com vaig estar en desacord amb això, no? Ara, immediatament el que dic és que és fonamental per a la gent que ha llegit Crematorio i Menorilla que vaig al principi. I al principi estan les dues novel·les, que al meu entendre, clar, el meu parer, el meu gust, no? I el meu treball, sobretot com a escriptor i també com a periodista que ha seguit a Rafa, no? Són dues novel·les imprescindibles, les dues primeres novel·les seues, no? Són Mimut i La Buena Letra. Si a mi me preguntaren, jo vaig conèixer personalment a Rafa molt de temps, no? Els acords, els desacords, no? Possiblement ningú dels dos són persones fàcils, no? I sé que Rafa, el més, inclús com a escriptor, que començava aleshores, és Mimut. Inclús tot allò que després ell, per pudor, per que siga, perquè encara no es considerava un escriptor format, doncs tot això ja estava. Les seues cors, les fugides, tot està ahí. I a més, en símbols extraordinaris literàriament, no? La cor representada pels gossos, per exemple.
les fugines anant de casa en casa, els amants, tot el que Rafa després, únicament en la novel·la pòstuma, que ja havia escrit 30 o 40 anys abans, no? Ahir ell se diu a ell mateix. I això és mi munt. La conferència que vaig fer precisament en el congrés sobre Rafa, a Dénia, així mateix, no? El 18 va ser, no? La meva conferència tractava de que no escalfeu el cap. En mi munt estava tot. La meva conferència és, en 3 paraules, el que vostè digui avui. L'obra de Rafa, evidentment tan inconclusa que la seva primera novel·la, en la que ell apenas confiava. No? La pròpia editorial seu, Anagrama, que és la que el va publicar sempre, no es va atrevir ni a donar-li el premi. Vull dir que els dubtes eren totals, no? A una primera novel·la. I jo sempre he defensat, des del meu criteri, evidentment, no? Què és la seva novel·la. I després, la bona letra. Escriure la satisfacció, l'orgull, l'honor d'escriure el pròleg per la versió valenciana de la bona letra, no? Per tant, me la conec molt bé, la bona letra. La bona letra, Rafa detestava la narrativa en massa poesia. Per exemple, a mi me deia, tus novelas están llenas de poesía. Era com dient, són una mierda. No? Aleshores, perquè ell no concebia la poesia com una part de la seva narrativa. Tanmateix, què passa? Bueno, recordeu, alguns dels paràgrafs que ha posat ahir en la pantalla, inclús alguns dels textos periodístics que ha posat Jacobo en la tele, alguns d'ells són autèntics poemes. I la bona lletra és un poema llarg. Li agradarà a Rafa o no li agradarà. És un poema llarg, la bona lletra. I en un paràgraf de la bona lletra, cap al final de la novel·la, en un paràgraf està crematori. En un paràgraf estan les 700 pàgines de crematori. Quan la família diu, esta casa l'hem de vendre, això no és un negoci, i d'esta casa hi ha 14 pisos. Les 700 pàgines de crematori. Evidentment, assassinats, mafiosos, terroristes. Per tant, crematorio i en l'orilla, evidentment, i aquest reconeixement tardà que heu comentat, no? Però tornem al més Rafa, al més per a mi, que és mi munt, i aquesta mala lletra que és aquesta terra, la terra nostra i qualsevol altra, en què el que està en discussió és exactament quin territori volem, quina moral volem, quina família volem, etc. I ràpidament, els diaris, jo sí que els he llegit, i és el que era Rafa, un lector. I aquests diaris podien haver-se, a comptes de Rafos preferidos, ¿no? Podien haver-se titulat Diario de un lector. Totalment. De les 500, de les 600 pàgines de los diarios, estos parlem ja dels de ara, no? Dels segons, pues possiblement, si en té 700, 650 són de llibres. És a dir, quan Rafa diu, estoy leyendo, yo qué sé, pues, Robert, yo qué sé, ¿no? Pues 30 pàgines de llibre. No és allò de que m'ha agradat el llibre, no, és que fa un assaig. Qualsevol dels capítols de los diarios poden formar part d'aquests llibres que has fet. El novelista perplejo, pues, extraus los diarios, esta segona part de los diarios, i els transportes a un llibre i fas un llibre en els capítols en què Rafa parla de llibres. Fonamentalment parla de llibres en aquests diaris. Hi ha molt poca vida íntima de Rafa, això era molt colorós. Molt poca vida íntima de Rafa, la qual cosa trastoca el que podem entendre tradicionalment com a diari. Quan parlem de diari sembla que uno se va destripar, no? No, Rafa se destripa, però en les seues lectures. Hi ha poca vida íntima ahí, de tant en tant, alguna frase, ni tan sols un paràgraf, alguna frase. És fonamentalment el diari d'un lector, que de tant en tant viu fora dels llibres, però molt de tant en tant viu fora dels llibres. Fonamentalment viu dins dels llibres. Doncs podria perfectament. I després, els diaris estos, llegir-los també en una clau. Rafa està a punt de canviar de vida, i això és fonamental pensar-ho. S'ha parlat de sobremesa, de la seva vida dedicada a sobremesa. Rafa viu de sobremesa tota la seva vida. Viu i viu bé.
tot i que era un quejica professional, si queixava de tot, pues d'això també. Me vull deixar sobremesa, que si diu de puta mare, si viatge gratis, menja gratis. Pues, aleshores, això ho converteix en un dilema de vida. Als seus 60 anys diu, me'n vaig, de sobremesa. Vull ser escriptor. Però de què viure? Però de què viure? Sí, i és la frase del millor. I de què visc? Clar, estos diarios han d'entendre en aquest context. Una persona que a aquesta edat decidís canviar de vida i en un període que no sap quin és. La seva editorial Anagrama no és una multinacional, d'aquestes que te fas milionari, vosaltres ho sabreu millor que jo, no? I la fundació no és Anagrama, una editorial que te fas milionari. I això és una altra cosa a destacar, la seva lleialtat en Anagrama. Sempre en la mateixa editorial, sabent que altres editorials, si li hagueren pagat molt més, l'hagueren acollit. Mai se n'anava a Anagrama. Mai. Sabent que no era una editorial, però anava a ser milionari. Per tant, quan ell diu, me'l deixo, l'any 2006, 2007, són els diaris, se fa aquesta pregunta. Una pregunta que potser alguna persona se pot fer als 20 anys, als 25, als 30, que què viuré, la precarietat. Bueno, pues aquesta precarietat ja és la de Rafa Chiles en aquest moment. De què viuré? Quan tenia tota aquesta obra publicada. I entengueu estos diaris i llegiu en aquest context. Una persona que està decidida a canviar i a aquesta pregunta. I a la meva edat, no? De què viure? Entendre els diaris en aquest context de trencament en una vida sencera, a més, no? I que diga, clar, aquesta és la gran reflexió de ser escriptor. En tota la precarietat del món, però de ser escriptor. Ahí és on jo crec que Rafa decidís, ja sé que és una barbaritat, és on Rafa decidís ser escriptor, nada menos que en el 2006 o 2007, quan porta una gran obra ja darrere. Quan ell se pregunta de què vull a vivir, està dient de ser escritor. Quan ja portava tota la seva obra. Per tant, jo crec que les claus en què cal llegir els diaris és en esta, en el moment de vida que està travessant. I després acaba ja per unes risses, no? Que ho ha comentat ja Jacobo. Clar, hi ha moments que agafes el llibre, això jo ho vaig comentar l'altre dia, sí, de Madrid tots els diumenges, quan vaig estar, me fa molta gràcia, és que agafa i diu, clar, la Celestina era el seu llibre. La Celestina, m'estranya molt en estos diaris, Jacobo, i això tot millor pots aportar-me alguna cosa, m'estranya molt que has parlat que el seu model era, a part de la Celestina, era el Lazarillo, però que en estos diarios prácticamente no habla del Lazarillo. No, pero me refiero que no habla del Lazarillo prácticamente, ¿no? Aleshores és una pallissa de la Celestina, es una pallissa que comienza ya en la primera raya, estoy escribiendo sobre la Celestina pero no me sale, a la cuarta raya estoy escribiendo sobre la Celestina y no me sale, y tú sabes que iba a decir, porque ya conoces el texto sobre la Celestina, pero es en el 2006-2007, y no me sale la Celestina, y al final dice, acaba la Celestina y estamos tranquilos ya, porque si la acabes ya está. Y después se demuestra que claro que sabía de la Celestina, la acaba, y ven a acabar a tope. El que passa és, que això acabe, és que ves que Rafa tenia un comportament davant de l'escriptura, no és el meu, no? Que era el del patiment. Aquesta espècie de patiment universal que Rafa tenia en el seu cap, no? Aquest patiment per tot, inclús per coses que ell sabia que li anaven a eixir bé, no? ¿Qué hago con la novela? No me sale la novela. Hostia, esta novela era crematorio. No me sale la novela. Ja, però si tens el crematorio ja pràcticament acabada. Era aquest patiment constant, no? Clar que li anava a eixir un text extraordinari sobre la Celestina, clar. I clar que li anava a eixir el crematorio, clar. Però ell patia per tot. Ja només què va ser de la meva vida, què va ser de la novel·la, què va ser d'estos fulls que estic escrivint i resulta que en els diaris. Aquest patiment general en què estava instal·lat Rafa Chiles, no? Però, en aquest sentit, torna i acaba al principi de la ficció, Bimunt i la bona letra. Ahí ho tenim tot. I els diaris que llegiu, recomano evidentment, en aquest context. Una persona que
però el moment que està vivint és admirable, dir, instal·lat en la precarietat als 60 anys, però vull ser escriptor. Una persona que sempre ha volgut ser escriptor i que la decisió, aparentment normal de dir de què vaig a viure, és el moment que diu de ser escriptor. Quan he fet tota la seva obra escrita, de ser escriptor. Una persona que als ixos anys es diu ser escriptor. No? Aquestes són un poc les claus per a, meus, no? Ràpidament, no? Per a llegir los diaris. Lo público, no sé, novelas que hayas leído, impresiones, si no, seguimos dando la chapa, dando el rollo, que no sean diarios. Alguien, yo estoy muy acostumbrado a ser de profesor y esto me pasa siempre, no voy a preguntar que son saludos, pero imaginaos todas las veces que pasa esto, me acaban hablando, no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues si nadie solo es también breve y tampoco extenderlo mucho más, a ver si por lo menos conseguimos que alguien hable, pues retomo un poco alguna de la cuestión también con respecto a la trayectoria de Tierra, sus primeras novelas y luego con algún detalle para los diarios. Y creo que además se liga muy bien con lo que dijo ahora Alfonso. Pensad que Circe, toda su vida, y sabemos que fue un novelista secreto, tenía esa primera novela de las fronteras de África que fue premiada, que luego perdió, que no fue publicada, como os decía, desde los años 60, su amiga Elena Cabezalí dice que leyó cuentos extraordinarios de él cuando estaba en Madrid, en la universidad, pero solo aparece con la publicación en 1988 de Mi Mundo. Y él, cuando escribe esa novela, ya traza todas sus claves que estaban en los años 70, con esa lectura a medio camino entre sus experiencias vitales y la visión del panorama, del mundo que él trataba de trazar. Y lo que pretende hacer en esas primeras novelas, y él lo dice muchas veces, y luego lo tomaré con los diarios y todo de sobremesa, es alertar de lo que luego vendría en Crematorio, alertar, como decía, de ojo, que el camino por el que vamos, esta España de los 80, feliz, del bienestar, de la socialdemocracia, ojo, que estamos cometiendo algunos errores, ojo, que este modelo nos va a llevar a algo que quizás no querramos. ¿A qué nos lleva? A Crematorio, a la crisis de 2008. Y él, ahí, en parte, a través de sus experiencias vitales, está intentando alertar de eso. ¿Qué sucede? Que en ese momento, en ese contexto, la realidad española, que viene de, como sabemos, del franquismo, en ese momento, la realidad española vive y se habla de eso, de como, no sé cómo lo dicen, pero bueno, la fiesta infinita o está en otra realidad, proyectándose a la modernidad y en otro contexto. Y él, con esa novela, ya es un grito de ojo, aparte de sus vivencias personales, ¿no? De irse, de marcharse y recuperar su pasado en los años 70. Pero es que eso lo repite en La lucha final, una novela que no le gustó, que habla de gente de su generación que está en los aledaños del poder, próxima al poder, próxima a los que están tomando decisiones, ¿vale? Que él también los conocía, y hablamos de intelectuales, de artistas, de toda esa gente que estaba en la órbita de las esferas del poder. Y vuelve a decir, ojo haciendo con las decisiones que tomáis, con qué mundo, qué leyes estáis legitimando, qué estáis apoyando. ¿Vale? Entonces, él lo intenta por dos veces. Y lo hace, además, pensando en, yo estoy trasladando esta realidad, estoy escribiendo además novelas con un argumento, con un desarrollo, que pueden ser entretenidas, pueden ser leídas, y no entiende porque no triunfa, no gustan. Y una de las razones es esa, que van a contracorriente de la visión general de una visión más feliz, más positiva de lo que era el país, y él no lo tiene tan claro, no va por ahí, busca un elemento más de fricción. Y luego lo que sucede es que se tira, entre comillas, la manta a la cabeza y piensa, vale, si este mensaje no ha llegado, no ha calado, pues ya me voy a mis sombras, a mis recuerdos y planteo la buena letra. Y también la planteo corriente contra un contexto en el que ese texto no se va a entender ni va a ser bien recibido. Porque, lo que decía Alfonso, está hablando ya de la especulación que se está produciendo, que son las Olimpiadas, que es la Expo, pero no se quiere ver, quiere asumir.
y por supuesto, todo ya del pasado, eso está siempre presente, ¿no? De que no se ha hecho nada. Ojo, que tenemos la Constitución del 38, no se ha hecho nada, ahí seguimos. Estamos en el 92, ahí seguimos, vamos por lo económico, por supuesto ya nos olvidemos de otras cuestiones éticas y morales con respecto a la dictadura. ¿Y qué sucede? Que al final él sigue en esa línea, evolucionando y cambiando, pero no da, por decirlo así, su brazo a torcer. ¿Cuándo coincide su visión negativa, pesimista de una realidad que al final todo el mundo se da cuenta que él lo que va trasladando coincide y sintoniza un poco con la realidad que tenemos? A partir del 2008. Con la caída de Lehman Brothers, que es el eje económico, ahí todos nos damos cuenta. Caray, quizás es verdad, quizás este modelo productivo neoliberal nos conduce a esta ruina que estamos viviendo. Y él estaba intentando anticiparlo con su visión, por supuesto, más íntima, con su visión también de la historia, pero también económica, y lo estaba haciendo. Y ahora, con respecto a los diarios, a lo que decía de sobremesa. Y él siempre lo hizo así, pero siempre también hay que entender que intentó, en parte un poco, triunfar como novelista, pero no dio su brazo a torcer con esos lemas. Es decir, otros hacían novelas o más postmodernas, más abstractas, que no hablaban de la realidad. Y podemos dar nombres, yo creo que aquí un pequeño tema podemos dar nombres. Muñoz Molina, y aunque no tenga nada que ver, y la Marta, propio Javier María, ¿qué quiere decir? Se apartaban de esas fricciones, de esos conflictos que siempre ponían de manifiesto. ¿Y por qué lo hacían? Porque no querían ofender a su público, porque no querían que esas novelas llegasen, y vamos a hablarlo claro, llegasen a las masas de votantes que tanto podían apoyar al Partido Popular como al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Que no querían llegar a esas masas un poco que tenían una visión un poco centrada o que tenían ciertos problemas, por ejemplo, con el pasado, con la memoria histórica, que había ciertas reservas. Y ahí Chirres, en vez de hacer como otros, de esconder la patita o hacer unas novelas que se apartaran un poco de ese punto de ficción, él ahondó en ese punto de ficción. Y eso no le dio mercado. Y se convirtió siempre en un elemento incómodo. Y lo hizo, y quizás ahí entramos en la sobremesa, y además lo pudo hacer. Una vez que no pudo entrar en el mercado con las dos primeras novelas, dijo, bueno, pues ya está, yo sigo conmigo planteando esta visión, vivo de sobremesa y me alejo un poco y sigo escribiendo un poco la cuestión que me importa y lo cierro. Entonces, y al final la conclusión de todo esto es que sobremesa le vino muy bien para además seguir ahondando en ello y que luego en esto pensar que todos sus dilemas morales, éticos, creativos y demás, emocionales, forman parte de la misma personalidad, de la misma persona insegura. Y pensar, ya para ligarlo con los diarios en el título, son ratos perdidos, a ratos perdidos. Es decir, él quiere escribir novela, no quiere escribir otra cosa, no le sale, se desespera, y parece que hay como ahí unas cosas a ratos perdidos, que también demuestran que ¿son ratos perdidos? No, son textos muy pensados, muy elaborados, muy desarrollados y reescritos, porque ¿cuántas veces dice? Los he reescrito 20 veces. ¿De acuerdo? Pero no, son como ratos perdidos. Esto es lo que me sale porque no he conseguido con la novela escribir, etc. Con respecto a los modelos del Lazarillo, el Lazarillo me aparece y lo menciona poco porque la obra de letra es del año 92 y aquí estamos en este don. Y es verdad que lo recuerda poco, pero en una entrevista en 2013 se acuerda, ¿no? Pero acordaos, si yo la buena letra, la estructura la pensé pensando en el Lazarillo, la estructura no tiene nada que ver. Y ahí es donde, y en estos diarios ahí es donde está toda esa vocación. No se olvide también que cuando habla de los libros que lee, en parte está hablando también de lo que él escribe. Cuando dice, me gustan los libros de ficciones, me gustan los libros que hablan un poco de la historia, de la realidad, del contexto. Me gustan, o si pensáis eso es lo que yo estoy intentando escribir, daos cuenta, eso es por donde voy yo también. A propósito de la escritura consensual, ¿no? de la narrativa consensual, que gana a favor del mercado y gana a favor de la crítica en un momento, en un momento muy largo de tiempo, ¿no? Siempre me ha parecido, y yendo también, enlazándolo con la invocación, ¿no? de Nibú, el componente, la cantidad de componentes desagradables en una escritura relativamente materialista. Antes, y me disculpo por haber llegado tarde
que haber escuchado una parte, pero he llegado justo cuando Aina estabas hablando del palimpsesto y de los estratos, ¿no? Es materia que se degrada finalmente, ¿no? La representación incluso la representación del sexo es un sexo que en cierto modo es un sexo que mancha, que huele, que ofende hasta cierto punto a determinado tipo de lectores. Es materia en descomposición todo, también desde el punto de vista social, pero la propia materialidad de la escritura, es decir, la propia escritura como metáfora, ¿no? A mí es la impresión como lector, ¿no? que queríais, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esa apelación a... Porque yo empecé leyendo también, digamos, la trayectoria fue esa. El primero leí el Crematorio y luego leí el Limón. Y me llamó mucho la atención los cuerpos, ¿no? El tratamiento de los cuerpos, también el Crematorio, ¿no? El cuerpo creo que hay alguna estadista francesa también que presta mucha atención a esto, ¿no? También, ¿no? Estoy pensando en Isabel Tutón, ¿no? La centralidad siempre, ¿no? de la corporalidad, ¿no? Creo, no sé, por dar una pincelada que se pueda continuar. A mí me parece lo que has dicho fantástico, ¿no? Me parece, sobre todo por los cuerpos, ¿no? Bueno, porque Isabel es una amiga nuestra, ¿no? Y lo de los cuerpos, vuelvo a insistir, eso está muy, esa decrepitud, ese pantano de mierda que está en la orilla, ¿no? Esa miseria moral. Es que inmune están las tradiciones, es que inmune está la desaparición del mundo. Ya sé que soy un fanático del mundo, pero hablo mucho de lo que has dicho porque es así, ¿no? Es eso, ¿no? Yo no puedo añadir nada más que aplaudir. Con respecto a lo material, porque tienes toda la razón, es así, y de hecho está teorizado por los teóricos franceses, además, que les gustan mucho esas cosas, que precisamente atenta contra la moral burguesa, incidir en lo sórdido, en lo sucio, en lo sexual, en todo esto, que lo hacía Goitisolo, Juan Goitisolo también, y que tiene también la potencia, que es evidentemente ir contra ese tipo de moral, porque eso así Totalmente de acuerdo, ¿no? Para confirmar lo que tú dices, y el interés que tenemos en Francia en estos temas, a mí, pues, este tema precisamente, ¿no? de la degradación de los cuerpos y tal, y del hombre que se convierte en desierto, pues me permitió meterme en un congreso así un poco raro sobre los desechos y la basura, que fue, bueno, luego motivo de burla, ¿no? de todos mis compañeros, pero pues se armó este congreso y ahí pues se comentó lo que tú decías también, del manifiesto, ¿no? Porque es una cosa también importante, y entonces sí, no solo válido, pero también comparto esta lectura. Sí, no, es así, es más así. De hecho, él habla, y además es muy significativo que el sexo heterosexual lo considera incluso a veces mucho más sórdido y sucio, y habla de la vagina como herida, en muchos casos, en la larga marcha y demás. Y eso es todo lo que has comentado, es una maravilla, ¿no? Has partido en la orilla y Crematorio y te has ido al Limón. Apuntar los locos. Vamos todos a Mimún después de Crematorio de la orilla. El 35 está ahí. Pues si no hay más.